Muy buenos días, maestra. Buenas tardes, noches, la hora en la que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Joshua Monroy y voy a presentar lo que viene siendo la teoría y técnicas de la entrevista, tomando en cuenta los lineamientos y apuntes realizados en las actividades durante el parcial. Primero que nada vamos a ver estos temas que se encuentran aquí, que es una teoría de la psicoanalítica, relación con la entrevista, la conducta humana, tipos de entrevistado, mensaje, ruido y canal, tipos de entrevista y entrevistados. Antes de comenzar, quiero otorgar lo que es la definición de la entrevista. Aquí pues la coloqué un breve concepto, el cual dice que la entrevista es un instrumento metodológico utilizado con el fin de obtener algún tipo de dato o información acerca de algo. Si nos referimos en el aspecto laboral, esta suele ser para conocer al aspirante que se le entrevista, es decir, que la entrevista se ha implementado como un instrumento para el estudio social de algunas personas, dependiendo también del contexto en el que sea utilizada y cuáles serían los objetivos a obtener con cada pregunta o cuestionario realizado. La teoría de la teoría y técnica de la entrevista. Sus inicios pues son más que nada para poder otorgar una calidez, una seguridad, una comodidad a la persona que se va a entrevistar para poder realizar una entrevista adecuada sin que haya ningún tipo de nerviosismos o algún tipo de inconveniente. Esta técnica está dividida en tres etapas. La primera etapa está más que nada para brindar al interesado una comodidad, esto con el fin de evitar alguna distracción, por ejemplo, que el interesado no se encuentre nervioso por el hecho de que es que no se peinó bien o porque viene arrugado su saco. O sea, sin tener prejuicios ni ninguna observación para que el entrevistado no se encuentre nervioso. La segunda etapa es considerada como un núcleo, como la parte media en la cual la entrevista se va a desarrollar más, porque ahí se van a realizar preguntas de caracteres más significativos que pueden otorgar respuestas más acertadas a lo que se está buscando. La tercera etapa, pues, es más que nada para volver a corroborar los datos otorgados, resolviendo dudas o algunas preguntas, otorgando datos que el interesado no otorgó en el momento. Esto con la finalidad de que no haya ningún problema en futuras entrevistas. Procedo a explicar lo que viene siendo la teoría psicoanalítica. Dicha teoría tiene como objetivo explicar las fuerzas conscientes del ser humano, tales como su comportamiento, conflictos y emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros no identificáramos ciertos aspectos del comportamiento humano o asociaran las emociones con las respuestas otorgadas, simplemente todo se tomaría como si estuviera contestando normal. Es decir, si una persona contestara nerviosa, sin este, sin esta teoría psicoanalítica, no sabrían que esa persona está contestando nerviosa y probablemente otorgue una respuesta que no es. Ese sería un ejemplo. Los componentes de la personalidad o componentes fundamentales de la personalidad, también considerados en esta teoría, están divididos en dos. En sí son tres, pero por lo general únicamente se está enfocado en dos, que son el yo y el super yo. El yo consiste en más que nada el uso del sentido común del ser humano con un enfoque más realista, sin tener en cuenta sus necesidades como de no quiero responder
lo que me estás preguntando, pero porque es de interés general te lo voy a dar. Eso sería un ejemplo. El super yo es la parte fundamental que tiene relación con la moral y la ética, es decir, que solamente aplica para que la persona sea sincera con las respuestas que está otorgando. Sus fuentes para tener este tipo de comportamientos suelen ser la familia, escuela y religión. Las relaciones que tiene con la entrevista con estos fundamentos es el momento oportuno en el que el sujeto responde una pregunta. Como ya mencioné, el sujeto tiene a responder con sinceridad en toda la entrevista. La conducta humana se viene favorecida en el aspecto en el que es capaz de otorgar al individuo la capacidad de tener sinceridad y racionalidad, lo cual pues puede otorgar al individuo la capacidad de realizar todas sus actividades diarias en cierto punto. En el caso de las entrevistas, el individuo no va a contestar alguna incoherencia. ¿Por qué? Porque está razonando y está tomando en cuenta lo que se le está preguntando. Las afectaciones que suele tener los fundamentos en la conducta humana son pues lo que nos hace humanos, las emociones, el comportamiento, ya que sin ello pues no tendría sentido. La estructura de la entrevista se divide en cinco partes, que es el entrevistador, mensaje, canal, radio y entrevistado. El entrevistador es aquella persona o especialista que se encarga de realizar la, el cuestionario o la entrevista. ¿Por qué? Porque al momento de realizarla, él va a tomar en cuenta ciertos aspectos que son lenguajes verbales, no verbales y lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque estos son aspectos a evaluar en una entrevista. El entrevistado es la persona a la que se realizan las preguntas, las cuales él debe responder con sinceridad, ya sea por medio de su lenguaje corporal o un lenguaje verbal. El mensaje es el tono del entrevistado, postura y como ya mencioné, el lenguaje corporal, muy importante tenerlo en cuenta, ya que con él podemos obtener si la persona está diciendo la verdad o no. El radio se refiere a las distracciones o barreras ambientales. ¿Qué son las barreras ambientales? Pues son aquellos sonidos del ambiente o del entorno que se les rodea, utilizados como medio de defensa. Es decir, así como de, mira, escuchaste bien el de los tamales. Es una forma de evadir la respuesta o la pregunta que se le está pidiendo. El canal es el medio por el cual se le envía un mensaje, ya sea de forma verbal o corporal. Los tipos de entrevista que son tres, que es la estructurada, semiestructurada y no estructurada. La estructurada consiste en realizar preguntas cuyas respuestas sean directas y firmes. Respuestas de sí y no, sin ninguna explicación o fundamento para obtener lo requerido. La semiestructurada es más permisiva, permite que el entrevistado realice una respuesta con fundamento únicamente bajo el contexto del que se le está pidiendo. La no estructurada es aquella que permite libertad total del interesado en contestar la pregunta, es decir, una pregunta fija en cuanto al tema, pero sin ningún tipo de restricciones, sin un sí o no, o con la capacidad de profundizar más. Para finalizar, voy a describir algunos de los tipos de entrevistados que se suelen encontrar en este tipo de cosas. Los tipos de entrevistados son el defensivo, tenso, ansioso, tímido, etc. El defensivo, persona cuyo lenguaje corporal expresa conservación. ¿A qué me refiero con conservación? Es una persona que cierra completamente sus brazos y sus piernas para otorgar seguridad ante él.
que nadie lo puede invadir y que quiere un espacio. El tenso, persona que conserva su postura rígida sin mostrar ningún movimiento. Me refiero a cuando la persona se queda quieta y únicamente mantiene contacto visual, no hace ningún movimiento, ningún ademán como estoy haciendo ahora, solo mantiene rígida su espalda y nunca se mueve. Persona ansiosa. Es aquella que realiza los movimientos más dinámicos, agitados, como en un tono de angustia, como que está nervioso de que, ay, es que no sé cómo contestarte, es que esto, y a cada rato está diciendo una respuesta diferente, dando un rodeo completo. Tímido, persona que únicamente responde con miedo, no dice otra cosa. En este caso es como de, oye, ¿te lavaste los dientes hoy? Sí, o sea, pero lo hace con nerviosismo, no lo contesta con seguridad. Y bueno, eso sería todo lo que estaría hablando en este video, ya que pues son los temas vistos en clase. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver. Hasta luego.